Contenidos en este programa son responsabilidad de quien los dice y no de esta emisora. Deliberadamente Radio presenta. Il la suit, c'est ainsi, c'est inscrit. Porque hay mucho que decir y más que escuchar. Este es un espacio dedicado para los que tienen algo que decir. Quédate con nosotros en Entrevista. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Entrevista. El día de hoy vamos a tocar un tema de lo más interesante e importante. Yo desde hace mucho tiempo he escuchado muchas teorías con respecto a la psicología, en este caso oficial, que mencionaba muchos aspectos de los egos, ¿no? Y hace poco, en una investigación, nos dimos nosotros a la tarea de leer algo de la literatura, de la obra que dejó el venerable maestro Samael Aún Weor. Y hay un tópico, uno de los, de los pilares fundamentales de la doctrina gnóstica, específicamente, que tiene que ver con la rebelión psicológica. Para esto me acompaña, que yo agradezco mucho el llamado y la atención, a Rafael Valentín Méndez. Él es instructor gnóstico del Centro Cultural Gnóstico Samael Aún Weor. Rafael, muchísimas gracias, muy bienvenido para nuestra entrevista. Buenas tardes. Rafael, nosotros en esta investigación que hicimos de esta parte de la enseñanza, porque finalmente es como inmensa, ¿no? El conocimiento gnóstico, lo decía Samael, es la doctrina, es la ciencia de todas las ciencias, es como el resumen. ¿Cómo debemos de entender nosotros el concepto de la gnosis? Bueno, básicamente la gnosis es una filosofía perenne y universal. Esto es decir, ha sido, es y será el conocimiento iluminado de los misterios divinos, que nos revela de dónde venimos, quiénes somos, cuál es el motivo de nuestra existencia, y todo aquel que hubiera hecho estas preguntas en algún momento de su vida puede encontrar la respuesta en la gnosis, básicamente. La palabra gnosis encierra dentro de su estructura los signos de la sabiduría. Véase que se descompone esa palabra signos, encontraremos gnosis. Véase en las grandes civilizaciones antiguas como Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto. En el oriente, así como los naoas, toltecas, aztecas, zapotecas y mayas, quichuas, incas, quechuas, etc. Y en América han dejado símbolos y signos representando este conocimiento que hasta hoy y en nuestros días nos cuesta mucho trabajo comprender. Por ejemplo, tenemos el calendario maya, en los cuales está encerrado todo el conocimiento y ciertamente profecías que ocurrirán en el 2012. Ok, a ver si entendí. La gnosis finalmente es como una síntesis de todas las culturas. Podríamos decir que es la madre de todas las culturas. Es decir, ahí están encerrados todos los conocimientos, los principios básicos. Ya que la gnosis se sustenta en cuatro pilares, ¿verdad? Okay. Que viene siendo el arte, la filosofía, la ciencia y la mística. Entonces, básicamente, de esto está compuesto, ¿verdad?, cualquier filosofía. Ok. Ahora, específicamente en el tema que nos compete el día de hoy, que es la revolución psicológica, él propone una psicología que no tiene nada que ver con un alter ego, con un yo subjetivo, tiene que ver con una cultura de la multiplicidad de egos. ¿Nos podrías explicar un poco cuál es esta cosmovisión que tiene el maestro Samael con respecto a la psicología? Sí, claro que sí. Si nosotros fuéramos a una prisión y preguntáramos a una de las personas que está ahí encerrada por el delito que él haya cometido, ¿qué fue lo que lo motivó a cometer ese delito, verdad, en esos momentos? Y le preguntáramos cómo se sentía en esos momentos. Obviamente que la mayoría de ellos dicen, es que no era yo el que estaba
cometiendo ese delito, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver en un estado de ira, vamos a poner de ira, y en ese momento después de que nosotros hemos lastimado verbalmente, o caray, hasta físicamente, ¿verdad? Después de que viene la tranquilidad en un momento determinado, y nos vamos a preguntar, es que no era yo el que estaba haciendo eso. ¿Cómo lo pude hacer? Exactamente, muchas personas se preguntan o nos preguntamos, ¿cómo pude llegar a ese estado de ira, de avaricia, de envidia? De ¿verdad? no darme cuenta que lo estaba yo cometiendo. Claro, así es. Entonces, en esta parte, pues, dividir un alter ego o un ego más abajo, ¿verdad? Como lo maneja la psicología común y corriente, pues es simple y sencillamente justificar los actos que a veces cometemos. El maestro Mel es muy directo en esta parte, ¿verdad? Él divide ciertamente lo que es el ego, el agregado psicológico, todos elementos indeseables que no nos pertenecen y que solamente, pues sí o sí, nos hacen ver como máquinas humanas. Si tenemos frío, ¿verdad? Lloriqueamos y queremos ir corriendo, no sé, a taparnos. Pero en ese momento otro ego reacciona y dice, no, también tengo hambre. Y entonces queremos comer. Si vemos pasar a una mujer hermosa, ¿verdad? En esos momentos, bueno, nuestro ego de la lujuria despierta. Y así sucesivamente, o sea, somos marionetas ciertamente. Oye, pero aquí hay algo bien importante, ¿no? La realidad de las cosas es que justamente es en esto que te voy a comentar es donde mucha gente creo que no está de acuerdo, pero no está de acuerdo por algo. Claro. Dice, nadie reconoce que adentro de mi cabeza, déjame llamarlo así, coexisten entidades ajenas a lo que yo creo que soy. Ahorita tú acabas de mencionar, si por ejemplo, no sé, vemos a una mujer hermosa, hay pensamientos de lascivia, de lujuria, de que hasta cierto punto, déjame llamarlo normal, ¿no? Que hasta cierto punto es normal. Y no es como sencillo decirte, pues esto me está afectando, ¿no? Es decir, es un cotidiano, pues, ¿no? La realidad de las cosas es de que obviamente estas conductas nos pueden referir a situaciones muchísimo más complicadas de la que después nosotros somos víctimas, ¿no? Es decir, si yo en este momento al no darme cuenta paso del pensamiento a la acción y la manoseo, pues por supuesto que puedo tener una situación ahí bastante complicada, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Es decir, él aquí, Samael, habla de que no somos eso, no somos los agregados psicológicos, somos otra cosa completamente diferente, somos conciencia, un 3% incluso lo menciona. ¿Esto cómo es? Básicamente nos damos cuenta que todo tiene un principio y un final, ¿verdad? En un momento determinado, cuando una persona se deja llevar por sus impulsos, desgraciadamente, pues al final sí o sí tiene una pérdida de energía, ¿verdad? Llámese en la ira. Supongamos que una persona pues va caminando por la calle y otra la golpea. Si en ese momento se identifica con la situación, pues obviamente que va a reaccionar de forma a decir, ¿por qué me golpeó? Aunque ya ha sido un accidente. La otra persona, al no permitirse que alguien le grite, pues igualmente se empiezan a gritar. Entonces aquí viene la segunda etapa del ego, que vendría siendo una fascinación. En esta parte estas dos personas empiezan a gritar, a vituperiar, ¿verdad? Y llega un momento en el cual pues están completamente fuera de sí y entran en el sueño. Y en ese momento, bueno, sí o sí pueden estarse ya hasta golpeando, o por qué no. Hay personas que hasta han perdido la vida, ¿verdad?, por este estado. Una identificación total como así lo maneja. En el caso del ego, bueno, pues se maneja que tiene tres partes. La identificación, como comentábamos, la fascinación, el sueño. Pero a lo que platicábamos al principio es que, ¿cuál va a ser el final de todo esto? Va a ser un final catastrófico, ¿verdad? Esta persona va a sufrir heridas, o va a ir a la cárcel, o va a tener problemas. En cambio, si en ese momento se recordara a sí mismo y dijera, bueno, ¿vale realmente la pena pelearme con esta persona? ¿Vale la pena realmente golpearme? ¿O realmente quién gana? ¿O quién está lastimando, verdad? Es mejor pedir pues una disculpa y pues en un momento determinado darle la razón a veces hasta el que no la tiene. Entonces en ese momento, ¿qué resultado se obtendría? Obviamente que un resultado mucho mejor porque no pelearía, ¿verdad?
no entraría en disputa y sí o sí, pues seguiría su vida, a lo mejor hasta no la perdería. Los agregados psicológicos son parte de nuestra vida, ciertamente, y hasta cierto punto, como lo manejaste, es normal. Y nos sirven para el momento determinado, si logramos no reprimirlos, sino comprenderlos, y hasta el momento determinado lograr ciertamente eliminarlos, que nazca dentro de nosotros ciertas virtudes, las cuales nos van a permitir realmente con felicidad, con paz y con tranquilidad. Imagínense, una persona que tenga la capacidad de controlar sus emociones en cualquier instante, porque la felicidad no depende ciertamente de la riqueza, de la pobreza, de ser de una clase social o ser feo o bonito, no, sino que en los momentos difíciles, en las situaciones en las cuales uno realmente tiene estados críticos, tener la inteligencia para poder resolver esas situaciones y no dejar caer, o más bien no dejarse caer en base de sus agregados. Oye, pero aún así, aún no fuera una situación desafortunada, ¿no?, de una riña, de lo que fuera, cualquier otra situación, no sentimental, me dejó la novia, se me murió mi padre, etcétera, me saqué la lotería incluso, ¿no? Claro. Aún en cualquiera de estas situaciones siguen estando presentes los agregados psicológicos. Es cierto, más sin embargo el gnosticismo está más allá de lo bueno y de lo malo, porque para unas personas, supongamos, ¿no?, lo que es bueno para unas personas es malo para otras, y lo que es malo para otras es bueno. Supongamos lo siguiente, un ejemplo. Un padre desde niño sufre mucho, ¿verdad?, cuando para ganarse el pan, para ganarse el sustento, sufre mucho. Hombre crece bajo situaciones muy fuertes, y cuando ya es grande, ¿qué es lo que hace? A sus hijos no les permite que trabajen, no les enseña a ganarse el pan, no les permite que se desarrollen, sino que les da todo, ¿verdad? Lo que en un momento para él fue, digamos así, muy malo, realmente fue bueno porque le ayudó a madurar, a ganarse la vida, a valorar, ¿verdad?, realmente. Y entonces cuando a sus hijos los empieza a criar, ¿qué es lo que cría? Pues simple y sencillamente aquellos que se les llama, ¿verdad?, gente que no tienen valores, que no valoran, o ese fenómeno que se dio en los 60, ¿verdad?, de aquellos hijos de gente rica que eran rebeldes sin causa. Tenían todo, pero realmente, pues obviamente que les hacía la parte más importante, que son los valores. Por eso en un momento determinado, bueno, el gnosticismo, por medio de los mecanismos, de la didáctica y de todas las técnicas, le permiten al individuo conocerse a sí mismo, que es lo más importante, porque la gnosis en sí es conocimiento de sí mismo. Ese 3% de esencia del cual hablabas puede hacerse más grande todavía. Y cuando vayan muriendo los agregados psicológicos, entonces van despertando nuevas virtudes y nuevas, ciertamente, cualidades. Ok, bueno, aquí tengo yo una pregunta, ¿no? Cuando escuchaba algunos videos que los escuchas, los pueden bajar incluso de YouTube, el propio profesor Rafael tiene bastantes. Rafa Estalón, así lo encuentran a él. Hay lecturas en voz alta muy interesantes de 2 libros importantísimos de Samael, que es La Revolución Psicológica y La Dialéctica. Psicología revolucionaria. Psicología revolucionaria. Y La Gran Rebelión. Y La Gran Rebelión, correcto. Eso los pueden encontrar en su canal de videos en YouTube. Pero a ver, un ente común y corriente como yo, que de eso no sé absolutamente nada, y que yo creo que sí me conozco, y tú me dices que no me conozco, ¿qué tendría yo que hacer entonces, prácticamente hablando, para empezar a redescubrirme, déjame llamarlo así, concédeme ese chance, a redescubrirme? ¿Cómo lo hago? Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en entrevista, estamos hablando de la obra literaria de Samael Aun Weor, La Revolución Psicológica, y estoy platicando con el profesor Rafael Valentín Méndez. Regresamos en un momento. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos.
Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Estamos en entrevista. Regresamos. El Buscador y sus caminos. Es una publicación mensual y gratuita, en donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo holístico. Astrología, tarot, hinduismo, metafísica, numerología, ocultismo, ayurveda. Encuentra esta revista en las librerías Yug, en nuestras dos direcciones: Cozumel, esquina con Puebla, Colonia Roma, y Carrillo Puerto 48, Colonia Coyoacán. Para mayores informes, visita www.elbuscador.com.mx o llama al teléfono 5553 55 51. El Buscador y sus caminos. Hola, soy la doctora Gabriela Frías, dermatóloga certificada, y te invito a que nos acompañes todos los miércoles de 7 a 8 de la noche a nuestro nuevo programa Salud en la Piel, en donde platicaremos de temas tan importantes como la expresión de la piel y la salud. Aquí en Deliberadamente Radio. Conciencia 1. Programa dedicado a la integración humana y a la unicidad. Caminemos juntos los jueves de 7 a 8 de la noche. Por Deliberadamente Radio. Estamos en entrevista. Continuamos. Estamos en la entrevista y estamos hablando de la gnosis. Y estoy platicando con el profesor Rafael Valentín Méndez, que él es instructor de la enseñanza gnóstica. Y estábamos en el bloque anterior comentando esos aspectos tan importantes que deberíamos de entender al máximo nosotros para saber cuál es la importancia que tiene el autoconocerse. Porque regularmente todos somos víctimas de las circunstancias. Y regularmente repetimos los mismos errores, ¿no? Ya llevo 5 matrimonios y los mismos 5 los termino casi de la misma manera. El dinero está peleado conmigo. Y un sinfín, ¿no?, de canciones que siempre nos estamos repitiendo nosotros. Pero nunca entendemos el por qué. Hay un elemento aquí del que no nos hemos dado cuenta, y que es justamente del que estamos platicando. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un individuo común y corriente para empezarse a conocer, Rafael? Bueno, básicamente, la institución, ¿verdad?, tiene ya elementos básicos, los cuales ayudan al individuo, porque ciertamente por sí mismo es muy complicado, ¿verdad?, acabar esos agregados psicológicos. Muy complicado. Porque finalmente hay cosas que ni siquiera conocemos que tenemos dentro de nosotros. Es decir, a veces pensamos que somos buenas personas, que sí o sí, ¿verdad?, que pues somos las víctimas de las circunstancias, porque la psicología común y corriente, ¿verdad?, es la que nos ha hecho ver eso. No nos dice que realmente pues todo gira en torno a nosotros, ¿verdad?, y que nosotros somos producto de la sociedad, que si un ladrón, ¿verdad?, lastima a otra persona, que ciertamente que si nosotros, cuando somos grandes, golpeamos, vituperiamos, gritamos,
es porque en la infancia sufrimos ciertos procesos de los cuales, ¿verdad?, nos dañaron. Hasta cierto punto, bueno, podríamos aceptarlo, ¿verdad?, porque eso forma la personalidad del individuo. Pero llega un momento en el cual uno tiene que dejar de vivir de esa forma, dejar de culpar a los demás, porque realmente la única persona que puede salir de esos espacios vacíos, de esos estados egoicos, es uno mismo. Por la falta de conocimiento. Claro. No nos conocemos. En resumidas cuentas, creemos conocernos, pero no nos conocemos. Desgraciadamente, somos sinceros equivocados. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, en un momento determinado estudiamos cierta filosofía o pertenecemos a cierta religión, pero en un momento determinado no queremos acabar con eso que realmente nos lastima, ¿verdad?, que es el agregado psicológico. Y este agregado psicológico se utiliza algo que se le llama la falsa personalidad. Esa falsa personalidad se forma ciertamente en los primeros años de la vida del niño. Obviamente que, bueno, pues cuando el niño nace en una familia en la cual reina la envidia, la avaricia, pues él aprende a vivir de esa forma. Mas sin embargo hay un punto en el cual, a pesar de haber vivido en esos estados, que si el individuo realmente quiere cambiar, si lo que se le llama el ser, la mónada, esa parte interna, se revoluciona por sí mismo, entonces él dice, hombre, yo ya no quiero seguir viviendo en esos estados. El maestro Samael habla claramente de esto en su libro de Psicología Revolucionaria, Rafael, ciertamente. ¿A qué se refiere cuando él menciona que todos tenemos un nivel de ser? Bueno, esto habla mucho acerca también de una maduración de cada individuo. Porque en cierto momento de la vida, bueno, nosotros tenemos o conocemos a muchas personas, ¿verdad? Sí. Y obviamente que nosotros nos relacionamos con muchas personas. Mas sin embargo hay algunas con las cuales nosotros vibramos más, es decir, nos sentimos una cierta afinidad, nos identificamos. Sí, claro. Dice el maestro Samael que obviamente que la persona que vive en los círculos de pobreza, ¿verdad?, en los cinturones rojos, con dinero no solucionaría su problemática, porque lo que realmente tiene que hacer es cambiar su nivel del ser. No, porque entonces se convierten en narcos. Así es, ¿verdad? Más sin embargo, bueno, aquí el punto sería que es toda una persona que realmente quiera cambiar el estado en el cual se encuentra, pues va a partir dentro de sí mismo. A diferencia de, bueno, como comentábamos, de que pues a pesar de que haya vivido en situaciones difíciles, problemáticas, que su vida haya sido muy dura, una persona que realmente quiere salir adelante toma eso como un trampolín y saca de lo malo lo bueno y de lo bueno lo malo. Oye, mencionaba en el libro de la Revolución Psicológica. Psicología Revolucionaria. Psicología Revolucionaria. Sí. De la Psicología Revolucionaria mencionaba que si un alcohólico, vamos a decirlo así, cambiara su nivel de ser, y pone como ejemplo una escalera, ¿no? Y dice, lo principal es saber en qué peldaño estás, claro, para saber si vas para abajo o vas para arriba, primera cosa. Y luego menciona y dice, si cambiara su nivel de ser, si el borracho cambiara su nivel de ser, el alcohólico, automáticamente todo su entorno cambiaría. Pero esto sí lo podemos comprobar, definitivamente. O sea, yo he conocido más de un caso donde de pronto la gente se da cuenta, como se dice, ¿no? Le cae el 20 y automáticamente hay un cambio en su manera de ser, y automáticamente los amigos de antes pues ya no se le acercan. Y es otro círculo. Tristemente, el humano, ¿verdad?, llamado animal intelectual, ¿verdad?, solamente cuando pasa por crisis muy, muy terribles, es cuando realmente cuando a veces quiere cambiar. Es decir, nosotros a veces le tenemos miedo a las problemáticas, a las situaciones difíciles, pero realmente es ahí donde nos valoramos, o donde nos damos cuenta que eso a lo cual estamos viviendo no nos sirve. Por eso en un momento determinado se manejan diferentes niveles del ser. Una persona va aumentando su nivel de ser cuando quiere dejar de ser lo que fue. Hay una máxima que dice, de los más grandes demonios nacen los mejores ángeles. Es decir, toda persona que en un momento determinado ha vivido bajo circunstancias muy difíciles, pero ha llegado un momento en que dice, ya quiero dejar de hacer todo eso negativo, o todo eso que me daña, entonces empieza a renacer. De hecho, hasta el momento determinado, ¿verdad?,
gente que como usted lo maneja, que tomaba, pero llega un momento en que hay una crisis muy fuerte o viene algo muy, muy duro que le pasa en la vida, entonces lo hace reaccionar y ya no quiere seguir haciendo eso. Entonces eso es un nivel de ser en el cual se está elevando. Ese es el ejemplo que yo ponía, permíteme que interrumpa. Nosotros transmitimos hace no mucho una narrativa de un documental que se llama El Sicario Room 164. Aquí causó polémica, ¿no? Unos decíamos, sí, que se quede, no vamos a transmitirlo. Otros, no, ¿cómo crees? Es la cosa más espantosa de este mundo. Y yo les decía, es que aquí hay algo intrínseco bien importante. Un individuo que desde la primaria fue padrinado por el narco y luego fue todo un sicario profesional, él no desperdiciaba balas, según en su entrevista y en el documental, y un buen día decide cambiar, Rafael. Un buen día se da cuenta que el estar las 24 horas, 365 días a la orden del patrón, pues no era ni por tantito humano, que había dejado absolutamente todo, que había perdido más de lo que supuestamente había ganado. Y el señor un día se escapa, y como era un profesional, pues no lo pescan, ¿no? Y posteriormente, un alemán y un inglés le hacen una entrevista, y lo que revela ahí es verdaderamente impactante, pero tuvo ese momento de conciencia y de cambiar sus circunstancias. Sí, así ¿Es esto un poco a lo que estabas mencionando? Sí, básicamente así es. Si uno en un momento determinado ha vivido una vida muy complicada, ¿verdad? Decíamos, pero realmente el primer paso para cambiar el nivel del ser es querer cambiar, claro, ¿verdad? Como usted manifestaba, hay mucha gente que ha entrado a la gnosis, pero también mucha gente que ha salido. Y lastimada. Y muy lastimada, pero... La web está plagada de ello, ¿eh? Cierto. Pero si nosotros analizamos en nuestras vidas, no es fácil acabar con el agregado psicológico. No es fácil querer acabar con la falsa personalidad porque ella nos deja en una zona de confort. En un nivel del ser, hay personas que están subiendo, otras que están bajando, porque definitivamente, en vez de querer hacer algo bueno para su esencia, bueno para su ser, es decir, desarrollar más esa conciencia, al contrario, ¿verdad? Van haciendo cosas negativas y se van yendo para abajo. Pero lo más triste, hay gente que se queda en medio, se queda sentada y ya no quiere hacer nada. Pero entonces hay algo aquí que no están haciendo bien, Rafael. Tú como instructor de gnóstico, ¿qué es lo que le pides a tus discípulos, digamos, a la gente que va por primera vez? ¿Cuál es el camino correcto para ir entendiendo e ir trabajando esto? Porque me queda claro que de un día para otro no se pueden eliminar, y al contrario, lo que va a suceder es que nos vamos a frustrar, claro, y vamos a estar en una situación peor. ¿Cuál es el camino? Comentábamos al principio que ciertamente ya la institución ha creado una serie de conferencias en las cuales el maestro Samael dejó, bueno, pues toda la enseñanza en los libros, ¿verdad? Sí. Mas sin embargo, asimismo dejó personas las cuales le apoyaran para que continuaran su obra, ¿verdad? Y entonces una de ellas es el venerable maestro Lakshmi, en el cual, bueno, él deja un pensum de primera cámara, en la cual de la mano se va llevando el estudiante, y lo primero que se le enseña al estudiante es identificar realmente qué es la falsa personalidad. O sea, antes de que uno le diga, antes de que una persona, ¿verdad?, quisiera tener iniciaciones, sí, salir en astral, claro, antes de matar egos psicológicos. Matar egos psicológicos, cierto, porque el ego utiliza la falsa personalidad para expresarse, ¿verdad? Entonces ya tenemos un pensum en el cual, que está compuesto de 16 conferencias básicas, 7 avanzadas, y entonces ahí se entregan ciertamente los procesos, los mecanismos para que la persona se vaya conociendo a sí misma. Una de las primeras cosas que nosotros nos pide la enseñanza es no criticar, no juzgar ni condenar. Así es. Y otra cosa en la cual nosotros vamos aprendiendo ciertamente a entender la vida es no evadir ciertamente las pruebas. Es decir, la convivencia humana nos va a ayudar a conocernos realmente como somos. En un momento determinado, si nosotros queremos saber qué ego nos está fastidiando, molestando, veamos lo que nos molesta de las personas. La convivencia te identificas en automático, claro, Rafael. Claro. Esto es así como espejo. Claro, así es. O sea, me cae gordísimo. Así es. Analizándolo, pues sí, tienes razón. Sí. Tienes razón. Sí, cierto, hay un reflejo inmediato, ¿no? Esta señora, ¿no? Si hay algo de ella
que efectivamente tiene que ver con la parte personalidad. Hay una anécdota muy curiosa que me gusta mucho contar en primeras cámaras, que dice que, bueno, ya ve que, no sé si aquí en el Sí. en el bosque de San Juan de Aragón, Ajá. hay una zona en la cual hay espejitos, ¿verdad? Sí. Para que la gente se vea Ajá. grande, se vea Sí, chiquita, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces cuentan que un día, bueno, que una como tipo fábula, que entraron dos perritos. Sí. Y un perrito, bueno, pues era muy buena gente, o sea, estaba acariciando a todos. Y el otro era un perrito muy enojón, así, ¿no? Con una cara de malos amigos. Sí, sí, sí. Y ladrando. Entonces entra primero el perrito buena gente y pues dice, sale muy contento. Dice, oye, dice, adentro hay muchos perritos que son muy buenas gentes, que me querían acariciar, que me querían, bueno, hasta lamber, ¿no? Sí, claro, claro. Y entra el perro enojón y sale hasta ladrando y todavía sale correteando. Dice, no, dice, adentro había puros perros que me querían atacar. Me quieren matar. Entonces nosotros nos damos cuenta que en la convivencia a veces hay personas, como bien lo manifestaba, que nos caen mal, que nos lastiman, pero son los que mejor nos ayudan, porque en ese momento nos damos cuenta que esa falsa personalidad se está expresando, y eso es lo que nosotros tenemos. Hay algo que voy a decir, puede ser que algunas personas pues no estén muy de acuerdo, pero bueno, sería cuestión de análisis. A veces nosotros vamos por la calle y criticamos, ¿verdad?, al vago, al borracho, o sea, porque nos está afectando. Toda circunstancia que nos afecte es porque la tenemos dentro. Y obviamente, pues, el matar un agregado psicológico no es fácil. Por eso es que hay ciertos procesos en los cuales en las primeras entra la primera parte, sería la comprensión. Es decir, ¿por qué yo siento este dolor? ¿Por qué me da coraje? ¿O por qué siento envidia? Y entonces ahí es cuando empiezan las técnicas que enseñan las primeras conferencias. Otra parte, cuando uno tiene problemáticas, pues tiene que aprender a no quejarse, aceptarles tales cuales son. Porque esas problemáticas, esas pruebas, como les llamamos, nos van a ayudar a que nosotros, en un momento determinado, nos volvamos cada vez más fuertes. Es decir, viene una problemática fuerte y una persona, un gnóstico, ¿qué es lo que dice? Dios mío, gracias porque me estás evaluando, me estás poniendo a prueba para que yo realmente tenga un aprendizaje. Oye, Rafa, pero aquí me surge a mí una duda. A ver, si te comentaba que en la web está plagada de gente que son detractores finalmente de todo esto, en esta investigación que hicimos nosotros nos dábamos cuenta que, bueno, hay gente que da incluso las gracias, ¿no?, por el conocimiento y la oportunidad, pero hay gente que literalmente está destrozando esto. A ver, si nosotros tenemos un horario de trabajo de 16 horas, si llegando a la casa no queremos saber absolutamente de más nada que de distraernos o de dormir, entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos que invertirle nosotros? ¿O cómo tendríamos que organizar una vida para dedicarle un poco de trabajo o de tiempo a esto? ¿Cómo es que ustedes lo piden, lo sugieren a los que están practicando el gnosticismo? Dentro de la institución hay de niveles a niveles, ¿verdad? Digamos que en el básico. Bueno, pues supuestamente podríamos decir que lo idóneo es que todo gnóstico tiene que tener unos 3 factores muy importantes, ¿verdad? Que salud, amor y dinero. Entonces, obviamente que... O sea, primero tengo que arreglar esto, salud, dinero y amor y dinero. Lo que pasa es que se viene de forma inherente. O sea, lo que voy. Sí. A veces pensamos que trabajar en una compañía 16 o 18 horas, ¿verdad?, es lo más sano. Es lo más sano. Pero realmente, como dicen por ahí, ¿no?, trabajamos para vivir, o vivimos para trabajar, claro, ¿verdad? Entonces, ¿no hay tiempo para mí? Exactamente. Entonces uno tiene que empezar primeramente para darse cuenta que, pues, esto realmente me va a ayudar en mi vida espiritual. Ok. Porque, bueno, pues hemos visto que hay gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Que el dinero no es malo ni es bueno, eso que quede claro. Es sino el medio que, o sea, más que nada los usos que no les dé. Pero también hay que empezar a comprender hasta dónde llega mi necesidad y dónde empieza mi avaricia. ¿Se me explico en esta parte? Cuando una persona, y esto ya es lo vives que, para trabajar. Sí, y por otra parte, cuando hablando de las personas que en un momento determinado, bueno, han salido lastimadas y todo eso, es porque desde un principio no estaban claro, o sea, no tenían bien el concepto de que la gnosis es para acabar con el agregado psicológico. Pero también no me negarás
que es de las pruebas más difíciles y más complicadas que pueden existir. Claro. No hay batalla más terrible que la de enfrentarse con tus propios monstruos. Claro, y eso lo dicen propios y extraños. Vamos a ir a un corte y regresando continuamos. Estamos en la entrevista, estoy platicando con Rafael Valentín Méndez, instructor gnóstico, y estamos hablando de la psicología revolucionaria. Regresamos. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Estamos en entrevista. Regresamos. Soy Carlos Miguel Velasco. México Sagrado. Un programa para la gente que ama a su país. Adéntrese en las culturas prehispánicas. Compartamos las tradiciones sagradas de nuestro país en México Sagrado. Te esperamos los lunes de 7 a 8 p.m. a través de Deliberadamente Radio. Juntos compartiremos un México Sagrado. Este es un espacio dedicado a los que tienen algo que compartir. Yo te invito todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a Deliberadamente Radio, porque estaremos en entrevista. Los poetas son los hierofantes de una inalcanzada inspiración, los espejos de las sombras gigantescas que el futuro arroja sobre el presente, las palabras que expresan lo que ellos mismos no entienden. Son las trompetas que saludan la batalla sin sentir ellas mismas lo que inspiran, la influencia que mueve sin ser movida. Los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Economía física, descubriendo el lenguaje de la huelga de masas. Escúchanos todos los martes de 19 a 20 horas por Deliberadamente Radio. Estamos en entrevista. Continuamos. Ok, amigos, estamos de regreso, estamos en entrevista, estoy platicando con Rafael Valentín Méndez, él es instructor gnóstico, y nos dimos a la tarea de investigar qué era el gnosticismo, qué era lo que ellos proponían como esta psicología revolucionaria. Y bueno, hemos estado viendo que es una manera de autoconocimiento, y que bueno, si todo el mundo nos conociéramos, aunque sea un poco, creo que las cosas marcharían muchísimo mejor. Rafael, el maestro Samael habla de que hay una estructura de mecánica hasta cierto punto del propio agregado psicológico. Nuestros egos, mencionaba el maestro Samael,
que son muchos, ¿no? Que realmente no se acabarían incluso de mencionarlos ni de contarlos. Si literalmente somos 97% agregados psicológicos, defectos psicológicos, y el 3% de nosotros es conciencia, entonces la pelea se torna complicadísima. Ellos son los que manejan finalmente al vehículo, al cuerpo físico, y muchas veces, insisto, como lo mencionamos al principio, somos víctimas de las circunstancias. No sabemos incluso por qué estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas cosas. Pareciera ser que cuando uno se quiere dar cuenta, avientan toda la caballería, los agregados psicológicos, y no me permiten meditar. Bueno, para meditar, para empezar, necesitaría yo tener un dominio, pues, del cuerpo, relajarlo, y eso es muy complicado. ¿Cómo se empieza en esto de la meditación? Bueno, básicamente el meditar, nosotros tenemos una imagen de Buda, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? De que estaba en flor de loto. Y 8 años meditando. Y bueno, pues permanecía en un estado en el cual pues no le afectaba ni el medio ambiente, ¿verdad? Ni nada. Más sin embargo, la meditación va mucho más allá. Nosotros podemos en un momento determinado decir que la meditación también es vivir el instante, vivir el momento. Ok. Porque... ¿El momento te refieres al aquí y ahora? Así es lo más importante, que es lo que la Gnosis nos quiere enseñar. Ajá. Porque en un momento determinado nosotros podremos estar sentados en una posición supuestamente cómoda, ¿verdad? Sí. Con los ojos cerrados, inhalando y exhalando, pero de repente la mente empieza a divagar y estamos pensando en los problemas familiares, en las deudas. Incluso comezón te da y claro, hasta dolores, ¿no? O sea, claro, todo con tal de que no te relajes, que no te concentres. Así es, entonces, una de las primeras técnicas que uno tiene que empezar a realizar para poder empezar a meditar es ciertamente ubicarse en el instante. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Es decir, se siente uno en el corazón, es decir, uno se siente completamente y físicamente vivo para empezar, porque actualmente pues la mayoría de las personas comen, duermen y pues... Pero todo es mecánico, Rafa. Todo es mecánico. A veces no nos damos cuenta ni que estamos respirando siquiera. Así es. Entonces cuando, por ejemplo, en este momento que estamos en esta charla, si nosotros todos nuestros sentidos los dirigimos hacia esta charla, ¿verdad? Y aprender algo, entonces digo, ¿quién soy? Pues mi nombre, ¿no? Me siento físicamente. ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Bueno, entonces me fijo en el espacio en el cual me encuentro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que empiece yo, sí o sí, a despertar esa conciencia y más adelante lograr controlar el cuerpo físico. Muchas veces nos preguntan, ¿qué comiste ayer? No me acuerdo. Sí, no, literalmente, ¿verdad? Es pesado. Y a veces la vida, es los detalles tan pequeñitos son los que construyen las grandes obras. Cuando uno empieza realmente a ubicarse en el espacio y en el momento en que se encuentra, empieza a despertar conciencia. Como decíamos al principio, muchas personas quieren salir en astral. ¿Qué es astral? En las noches, cuando nuestro cuerpo físico está dormido, se desprende ese cuerpo que puede viajar a través del tiempo y del espacio. Pero debido a que durante el día no se ubicó, nunca se dio cuenta realmente qué es lo que estaba haciendo, por eso es que no tiene ese control en las noches. No sé si me expliquen esta parte, es complicado. Sí, es muy complicado, ¿no? Tan es así que yo recuerdo que en alguna parte del libro el maestro comentaba de que esa experiencia no es para el ego. Y mientras nosotros no tengamos resuelto todo lo demás, 4 pasos antes, el tiempo, el compromiso, el cariño, el amor hacia esto, la paciencia, la tenacidad, pues entonces no vamos a poder lograr, pero bajo ningún punto de vista, trascender este asunto, ¿no? Y entonces ser conscientes a la hora de los sueños. Claro que sí. Y como comentábamos, la primera parte sería tener conciencia de qué es la clave sol, sujeto, objeto y lugar. Más adelante es muy importante la meditación. Imagínense una persona que trabaja todo el día, que no tiene tiempo para él. Se tiene que dar un espacio. Sí, claro.
sentarse en un sillón cómodo, acostado en posición de hombre muerto, y en ese momento controlar, tratar de que sus pensamientos no le afecten, ¿verdad? ¿Esto cómo se hace? ¿Se dejan pasar? ¿Cuál es exactamente la técnica para no identificarse pues con los pensamientos, con las imágenes? Es no identificarse ciertamente, es dejar en un momento determinado vir un pensamiento, el que sea, uno lo deja pasar, no se queda con eso, porque ciertamente la memoria ya está, ¿verdad? Una cosa es decir, se me vino a la memoria, y otra cosa es me quedé con la memoria, y realmente es un problema que nosotros tenemos porque volvemos al punto, no vivimos en el ahora, vivimos en el ayer o en el futuro. Esto es muy interesante, de hecho se ve mucho en las convivencias. Imagínense una fiesta de Año Nuevo o de Navidad, que está toda la familia. Llega el pavo, ¿verdad? Y lo ven. ¿Y qué es lo que dicen? Oye, como que el año pasado estaba más gordito, ¿no? O como que el año pasado hicimos esto, o el otro, aquello. O mejor el próximo año, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Y en cambio en ese momento se está uno perdiendo de lo que está viviendo. Pero eso lo hacemos en todos momentos. Claro, así todas es. las circunstancias. Por eso es que por eso es que nuestra personalidad está tan fortalecida, porque nuestros recuerdos están prácticamente al día, o sea, vivimos en el pasado, vemos un álbum de fotografías y nos quedamos viendo lo que fuimos, ¿verdad? Las mujeres llegan y dicen, bueno, pues mira, cuando me casé, ¿no? Qué hermosa era, y ahora pues mira cómo estoy, ¿me explico? Sí, o en el futuro dicen, ¿cómo voy a ser cuando sea grande? Pero no se dan cuenta que lo más importante es en este instante, porque lo que fue ya pasó, y lo que será es incierto, no sabemos realmente qué va a ser en nuestras vidas. Entonces es una condición, una condición de suma inconsciencia, digamos, ¿no? Cotidiana. La realidad de las cosas es de que a los que estamos interesados en un proceso de autoconocimiento, yo quisiera recapitular. Y primero es organizar mi vida, tener un trabajo, posteriormente tener un tiempo para mí, luego iniciar con este proceso y aprender a meditar, a relajar el cuerpo completamente, y luego a no identificarse con esas imágenes, a dejar que... Esto con el tiempo, de hecho se comentaba en el libro de la psicología revolucionaria, que es como un gimnasio. Sí, así es. Por eso decíamos, práctica diaria. Sí, de hecho ese gimnasio se va a expresar a cada instante. Aquí hay algo muy interesante con respecto a la gnosis que estábamos comentando. Todo conocimiento adquirido, obviamente que es, por ejemplo, cuando un estudiante va a la escuela, se le entregan las enseñanzas, las armas. ¿Y qué viene después? Un examen. Sí, claro. Y entonces la gnosis así es. Se entregan las primeras cámaras, se entregan los conocimientos y entonces viene el examen. ¿Y dónde está el examen? En la sociedad, con la familia, con los amigos. O sea, la prueba es aquí. Así es. No es allá. No. Hay algo muy interesante que dicen que, bueno, una pequeña anécdota, o una fábula, un cuento, que dicen que había un samurái que ya había alcanzado un nivel muy alto, ¿no? Un samurái, ya ve que esos guerreros tan diestros en el arte. Sí. Y pues dijo, yo creo que ya llegué hasta el punto máximo de lo que debe de aprender. Entonces fue a ver un monje y le dijo, quiero que me digas ahora qué es el cielo y qué es el infierno. Entonces el monje le dijo, pues tú eres un vanidoso, un orgulloso, te crees la gran cosa, y le contó todos sus pormenores. Entonces el samurái, lleno de ira, sacó la espada y le dijo, esto te va a costar la vida. Y entonces el monje le dijo, ese es el infierno. Cuando una persona no puede controlar sus impulsos, cuando no acepta realmente lo que es un infierno, porque vive en un infierno su vida, y así nos pasa, al no aceptar, al no comprender, al no trascender. ¿A poco no vivimos un infierno cuando nos enojamos, cuando entramos en estados de lascivia, cuando envidiamos? Es algo terrible. Entonces el samurái se sintió apenado, arrepentido, y metió la espada y le dijo, discúlpame, ese es el cielo. Porque realmente cuando uno, pues, se da cuenta de que pues está cometiendo las cosas mal, pero se arrepiente, y ahí viene una gran máxima, que todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento, pero que no se confunda con la culpabilidad, porque si una persona cometió un error, no puede estar viviendo toda su vida con esa culpabilidad. Tiene que decir, bueno, yo hice esto, aprenderé de este error, mas no voy a estar viviendo en este error. Es diferente. Claro. Es como el dolor y el sufrimiento. Bueno.
El dolor entra y sale, que el sufrimiento es el que se queda y se queda y lo traes y lo traes y lo cargas y lo cargas. ¿Y quién sufre realmente? Finalmente, claro, el así es. Claro. A mí una vez escuchamos que decían sufre el tonto, el ego. ¿Por qué? Porque pues si uno se diera cuenta que pues en un momento determinado, si esto no se puede realizar, entonces buscar otra forma, ¿verdad?, de hacer las cosas. Pero finalmente uno no acaba en el capricho, no acaba en la justificación, y al final del día o al final de la vida no le echa la culpa ni a los padres, ni a los amigos, ni a la sociedad, sino es uno mismo el que fue como dicen por ahí, el arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Porque realmente este mundo es duro, ¿verdad? Es un mundo lleno de pruebas, y si uno se permite, lo lleva hasta el fondo. Pero por otro lado, Rafa, es maravilloso porque la única posibilidad se decía en el libro, la única posibilidad de regresar a nuestros orígenes, de despertar esta conciencia, de rescatar, de salvar a la princesa del calabozo, es teniendo cuerpo físico. Así es. No en ninguno de los otros reinos, es en el humano. Entonces, cuando nosotros no valoramos, cuando no apreciamos, cuando no tenemos el mínimo conocimiento de que solamente aquí podemos nosotros despertar la conciencia, pues es como un terrible desperdicio, digo yo, por un lado, ¿no? Y tristeza por eso. Por eso a mí me es muy grato el que gente como tú pues quiera compartir esto con los que no sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? El conocimiento ahí está puesto, ahí está dado. Creo que el único que lo entregó completito fue Samael. Así el es. único. Porque se mencionaba de Gurdjieff, mencionaban también de Krishnamurti, pero ellos no entregaron el conocimiento completo. Es impresionante cuando uno se mete a investigar el gnosticismo, es verdaderamente extraordinario. Nos lleva a estados verdaderamente impresionantes, ¿no? Sí, de conocimiento. Habla de muchos tópicos, digo, ya se va a acabar el programa, pero si yo quisiera invitarte para una próxima ocasión, Rafa, sí, claro, a ver sí. si nos puedes acompañar y seguir platicando de esto. Que yo siento que es fundamental e importante, ¿no?, que todos escuchemos, que hay una ciencia, que hay un conocimiento que puede ayudar a mejorar nuestras vidas en todos sentidos. Sí, claro que sí. Obviamente, pues, el tiempo aquí es muy corto, ¿verdad? Sí, y quisiéramos compartir muchas más cosas, pero nos gustaría invitar, ¿verdad?, a todo el público que está escuchando en estos momentos, de que, bueno, hay lugares en los cuales se está entregando este conocimiento de, como decíamos, de una forma sistematizada, por conferencias, como comentamos. De veras que, como usted lo menciona ciertamente, actualmente este conocimiento está tan desmenuzado, ¿verdad? Y bueno, se logra entregar en estos lugares que tenemos dos aquí, uno en la Ciudad de México. Por favor, dando la dirección. Más adelante les daría bien el blog para que pase la gente, pero es cerca del Metro Jamaica, Sur 127, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, les daría la dirección a ustedes para que lo peguen en su blog. Sí, de hecho lo vamos a subir, me dejan los datos para que los escuchas lo puedan tener. Son dos centros, ¿verdad? Sí, son dos centros. De hecho, ya tenemos una página en la cual ahí vienen las dos direcciones. Ahorita se las dejaría. También, ok. Porque, y en este caso, directamente les dice la forma en cómo llegar. Okay. Y ahí se entrega el conocimiento de tal forma, y todo el año se están dando conferencias, Entonces, bueno, son 16 conferencias básicas y avanzadas. Y tenemos un centro que está en Jamaica y otro que está en Impulsora. Ok. Entonces, la mejor forma, ciertamente, para que una persona adquiera este conocimiento es que sea de forma sistematizada, y, bueno, pues con un orden. Entonces, bueno, pues aquí estaría esto, ¿verdad? Esta van a poder encontrar las direcciones y van a poder encontrar el blog en el apartado del podcast. Ahí lo vamos a publicar nosotros. Acuérdense que este programa se queda como archivo descargable para que la gente lo pueda bajar, lo pueda compartir si les agradó. Y nos escuchamos la próxima. Se despide Luis Alberto Lobato. Muchas gracias, Rafael, por habernos acompañado, y espero que no sea la única ocasión. Ya nos pondremos de acuerdo para una segunda charla. Muchas gracias. Estuvimos en entrevista, estuvimos platicando del conocimiento gnóstico. Hasta la próxima.
lo que se necesita es observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Pero son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Esta fue una producción original de Deliberadamente Radio.